Dios nos ha permitido creer, hemos alcanzado esta fe y es el comienzo de nuestra relación con Dios. Y por esta fe somos justificados y por esta fe tenemos entrada a la gracia de Dios. Y decimos nosotros que somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia, que significa que no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para merecer la salvación. Que no hay ninguna conducta, ningún regalo, ninguna ofrenda, ni nada que yo pueda hacer con lo cual yo obtenga la salvación. Soy salvo por gracia. Soy salvo porque así lo decidió Dios. Porque a Él le plació hacer eso. Amén. No tengo ningún mérito para ser salvo. Nunca pude haber tenido ningún mérito. No había nada que yo pudiera hacer para ser salvo. Somos salvos por gracia. Amén. Ayúdeme a predicar un poquito y predíquele a su hermano que está. Dígale: yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia y por la misericordia de Dios. Estamos leyendo ahí en el libro de los Hechos. Y yo he estado predicando del libro de los Hechos, contando la historia, volviendo a decir la historia, la leemos y la explicamos un poquito. Y esto no es como una escuela para aprender. Este es un momento donde predicamos la palabra para que la palabra nos toque en esa gracia y podamos seguir en este romance con Dios, ¿no? Cuando uno está enamorado, una pareja de enamorados no se reúnen para estudiarse, ¿no? Y para analizarse uno al otro, no, sino que se reúnen para amarse, para verse, alegrarse, sonreírse, contarse cosas y en ese diálogo fomentar el amor. Yo creo que un día como este venimos para enamorarnos del Señor, escuchar su palabra y decir esta palabra tan sencilla. Esta es la palabra de Dios y esta palabra en la gracia suya me cambia mi vida, me transforma mi vida. Aún las historias que parecen tan sencillas son tan importantes. En el libro de los Hechos como que se repite la historia. Y es porque tenemos necesidad, como los niños, ¿no? Que los niños le dicen a uno: cuéntame aquel cuento. Y ya se lo saben y se lo hemos contado 1000 veces y ellos se gozan oírlo. Y nosotros nos gozamos en escuchar la palabra de Dios porque crece nuestro amor para Dios. Amén. Y crece ese reconocimiento de que somos salvos por la gracia de Dios. Y estamos ahí en el capítulo 15. Vamos a leer en el primer versículo en adelante. Dice, los primeros versículos dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Al final del capítulo 14 habíamos leído del regreso de Pablo y de Bernabé a Antioquía, desde donde habían salido, enviados por el Espíritu Santo para su primer viaje misionero. Y nos habíamos gozado de esto. Ahora ya ha pasado un buen tiempo, ellos se quedaron en Antioquía, dice que se quedaron mucho tiempo con ellos y parece que todo iba bien hasta que algunos que habían llegado de Judea empezaron a enseñarle a los discípulos. Dice, este es un nuevo evento en la historia de esta iglesia. Unas personas que llegan de Judea se pusieron a enseñar a los de Antioquía. Muchas veces hay gente que se pone a enseñar cosas.
opiniones, pensamientos, ideas, tradiciones, cosas que quizás han aprendido algo. No dice aquí que fueron enviados por Dios o que Dios los puso a enseñar, sino que ellos se pusieron a enseñarle a la gente de Antioquía estas cosas. A los hermanos que no eran judíos, que era necesario que ellos, conforme a la tradición de Moisés, tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. O sea, que tenían que empezar a ser como judíos para poder llegar a ser salvos. Pablo y Bernabé no se quedaron callados. Ellos, especialmente Pablo, era un judío que había sido rescatado y que había conocido la gracia de Dios y no podía quedarse callado ante esta enseñanza. Y desde luego que no se pusieron de acuerdo. Hubo un altercado, una discusión muy grande entre ellos. Es una tristeza, ¿no? Como a veces una enseñanza que no es la correcta produce estos enojos y estos altercados y estas divisiones entre el pueblo de Dios. Entonces se dispuso que algunos creyentes junto con Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los ancianos, y que hablaran con ellos para ponerse de acuerdo. Esto es lo que se llama un concilio, porque ellos fueron ahí para conciliar estos pensamientos, para saber quién tenía la razón. En el versículo 3 dice: enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ahora ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén para tratar de resolver este dilema, este asunto, esta discusión. Y este no era un viaje turístico de carácter personal, no era algo que estaban haciendo por su propio gusto, sino que fueron enviados, comisionados por la iglesia en una visita oficial, formal, para arreglar un asunto de doctrina, ¿no? Porque vale la pena hacer todos nuestros esfuerzos para mantenernos dentro de la doctrina del Señor. Especialmente en estos días hay muchos vientos de doctrinas diferentes que nos quieren seducir y que traen muchos problemas, y nosotros tenemos que aferrarnos a la doctrina del Señor y mantenernos allí. Es algo que nos va a dar salud, nos va a dar seguridad, nos va a permitir permanecer y crecer en el Señor, cuidando, manteniendo la doctrina. De camino, dice, al pasar por Samaria y por Fenicia, ellos dieron testimonio de lo que Dios estaba haciendo con ellos, y estas noticias trajeron una gran alegría al pueblo de saber que Dios estaba rescatando a los judíos. El avance del evangelio en todo lugar, en medio de todas las naciones, es un motivo de gozo para todos los creyentes. En estos días oímos muy malas noticias, ¿no? Muy malas noticias. Oímos malas noticias de los países. Y un día esto le compartí a una persona, le digo, hace unos años leí un testimonio de que en México, hace años, ahora eso debe ser más, se convertían 9,000 personas cada día a Cristo. 9,000 personas cada día. Y uno dice, oye, parece que no, pero México es un país inmenso, con más de 100 millones de personas. Y esto no es mucho, pero es una buena noticia saber que hay miles de personas en México que todos los días se están convirtiendo. Se dice que en Brasil la iglesia cuadrangular abre como 2 o 3 iglesias cada día, ¿no? Y en diferentes estados hay 3, 4, 5, 7, 8 mil iglesias, ¿no? Y en muchos lugares de América Latina y de África y de Asia, el evangelio está creciendo en grandes proporciones y mucha gente se está convirtiendo, y cuando oímos esas buenas noticias nos llenamos de gozo, ¿no?
Yo creo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón, debemos de poner en nuestro corazón este deseo. Señor, lléname de buenas noticias. Llénanos de buen testimonios para contarle a mis hermanos que están afligidos, que están oyendo tantas malas noticias, que podamos llevar las buenas noticias del Evangelio del Señor. En Jerusalén dice que fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia en general como por los ancianos y por los apóstoles, por los pastores. Pablo y Bernabé los pusieron al tanto de todo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Porque Dios siempre está haciendo algo en medio de nosotros. Dios siempre está haciendo algo. Cuando cantamos, Señor, bendiga este lugar, yo me pongo las manos en mi corazón y le digo, Señor, bendiga este lugar. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú hagas algo por medio de mi vida. Yo quiero que tú me uses para que hagas algo en la vida de otros. Dios está en medio de nosotros y Él está haciendo algo. Ayúdenme a predicar y díganle a su hermano, yo estoy seguro que Dios está haciendo algo en mí. Yo estoy seguro que Dios está haciendo algo en mi familia. Yo sé que Dios está haciendo algo, aunque yo no lo vea. Dios está haciendo muchas cosas hermosas en medio de nosotros. Y parecía que iba bien ahí la fiesta en Jerusalén, pero dice el versículo 5, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. No, y esa mezcla había al principio, había fariseos creyentes, fariseos que se habían hecho cristianos, pero seguían pensando que para ser cristianos había que ser antes fariseos. ¿No? Hay a veces una gran lucha entre los cristianos. A veces los cristianos que no tenemos nada que ver con los fariseos, de repente queremos hacernos fariseos. Y queremos actuar como si nosotros tuviéramos la obligación de ser fariseos, que era el deseo que tenían estos que intervinieron allí. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga discusión Pedro tomó la palabra y habló, ¿no? Pedro, parece que alguna gente no se goza con el buen ambiente entre los hermanos y siempre quieren sembrar alguna semilla de discordia. Encontramos en la vida, yo no sé si usted alguna vez ha encontrado personas que estamos felices y de repente alguien quiere sembrar una semilla de discordia. Estamos hablando en paz y alguien quiere añadir algo que nos ponga a pelear. Y muchas fiestas y muchas reuniones se convierten al final en algo muy negativo porque aceptamos aquella semilla y perdemos lo bueno que estábamos haciendo por algo malo que vino. A ellos les toca revisar esta afirmación de estos fariseos de que era necesario que los gentiles que habían creído en el Señor se tenían que someter a las leyes de Moisés para poder ser salvos. Al principio de este mensaje en la noche dijimos que nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Como resultado de esto hubo una larga discusión entre los apóstoles y cuando terminaron Pedro tomó la palabra y explica el punto de vista suyo acerca de esto. Hermanos, dice Pedro, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en la casa de Cornelio? Cuando el Señor llevó a Pedro y estaba él hablando de estas cosas con estos que no eran judíos y de pronto descendió el Espíritu Santo y los llenó a ellos, de manera que Pedro y los que iban con él se asombraron
Y Pedro dijo algo muy importante ese día. Dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que al igual que nosotros les ha dado el Espíritu Santo a ellos. Y les dice: esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos salvó a nosotros por la fe y por gracia cuando no lo merecíamos, y también lo hizo así con los gentiles. Pero ahora Pedro les pregunta: ahora, ¿por qué tratan de provocar a Dios? Le dice a aquellos judíos: ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿De qué se trata? Dice Pedro. Parece que están provocando a Dios, al Dios que los ha tratado con misericordia, con gracia, que los ha sacado, y quieren poner sobre los hombros de los gentiles un yugo que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. Yo sabía cuando el Señor me salvó que yo había sido ser salvo, que yo no podía haber sido salvo por méritos. Y Dios me salvó por la gracia de Él, ¿no? Si Jesús era mi hermano, Jesús tenía todo el derecho de avergonzarse de mí. Yo era un mal hermano, yo era un mal hijo de Dios, yo era un malagradecido, un ingrato, un rebelde, un pecador. Sin embargo, Dios me mostró su amor y me rescató. Y a los pocos meses de convertido, Dios me dio la oportunidad de predicar. Y empecé a predicar. Y yo estaba muy contento porque ya ni fumaba, ni decía malas palabras, ya no andaba haciendo cosas malas. Ahora estaba en la iglesia y ahora tenía la oportunidad de predicar. Pero de repente alguien me avisó y yo me di cuenta que yo estaba usando la predicación para lastimar a la gente. Porque yo llegué a pensar que el único bueno ahí era yo. Nadie oraba como yo, nadie se portaba como yo. Yo era el ejemplo. Ni los pastores, ni nadie me llegaba ni a los talones. Y cuando tenía la oportunidad de predicar, me ponía a darle palo a la gente. Alguien me dijo: bonito ministerio el tuyo, golpear a la gente. Y se nos olvida, no sé si les conté que fumaba como un loquito yo. Fumaba con el mismo cigarro que se me acababa, encendía otro. Fumaba. Andaba echando humo por todos lados. Y cuando me convertí ya no fumaba. Aleluya. Pero qué mal me caían los que fumaban. Me echaba unos pleitazos con cualquiera que veía fumando. No se debe fumar aquí. Esa falta de respeto. Y empezaba a pelear. Y se me olvidaba de dónde Dios me sacó. Hay una tendencia en nosotros, después de que nos convertimos, que Dios nos saca del basurero, nos da un sentir de que somos ahora tan buenos. Hasta miramos con desdén al basurero y decimos: esos pecadores terribles. Y se me olvidó que Dios me sacó de allí. Y ponemos yugo sobre la cabeza de los demás que ni nosotros llevamos, como estaban haciendo estos fariseos. Y provocamos a Dios, que nos sacó con su misericordia. Ahora yo soy un legalista que ando condenando a todo el mundo. No puede ser, dijo Pedro. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. No puede ser, no podemos poner este yugo sobre ellos, porque nosotros creemos que al igual que los gentiles, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Esta es la exclamación de Pedro, que esto no puede ser, esto no es justo, esta no es la voluntad
de Dios. Y Pedro está diciendo, nosotros no nos salvamos por ser judíos. Nosotros no nos salvamos por ir a orar al templo. Nosotros no nos salvamos por tratar de guardar los 10 mandamientos. Nosotros nos salvamos porque tuvimos fe en el mensaje del Señor y Él en su gracia nos recogió. Y es lo mismo que está haciendo con los gentiles. Porque después de portarme bien por varios años, yo pienso que ahora para ser salvo hay que portarse bien. Y a veces le digo a la gente, no, si tú quieres ser salvo tienes que ir a la iglesia y tienes que pagar los diezmos y tienes que hacer esto y hacer lo otro. Eso lo hacemos cuando ya somos salvos. Pero somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Yo quisiera que en esta noche meditemos un poquito en esa verdad. Y yo quiero presentarle unos 7 puntos para que los recordemos y para que oremos en base a esta historia. Primero, debo de estar seguro que soy salvo por la gracia de Dios y que la entrada a esta gracia es la fe. Yo estoy seguro que soy salvo por la gracia de Dios. Amén. No hay nada que nosotros como iglesia podamos hacer que pague nuestra salvación. Podemos ayunar, orar, podemos ir a las vigilias, podemos estudiar, aprendernos la Biblia, pero nada de eso me hace salvo. Soy salvo por la fe que tengo en el Señor Jesús, por la gracia de Dios. No hay manera de que yo abra la puerta. Oiga, esto es muy importante. No hay manera de que yo abra la puerta. Él abre la puerta para que yo entre. Él abre la puerta para que nosotros entremos. Esa es la única manera de ser salvos. Por fe, por gracia. La salvación es por gracia. La iglesia no puede olvidar eso nunca. La otra cosa es que no necesito ninguna práctica judía ni de ninguna otra religión para ser salvo. No necesito ninguna práctica, porque esta cosa ha seguido hasta el día de hoy. Y he visto muchos cristianos que de pronto empiezan a pensar que para ser salvos tienen que celebrar fiestas judías, o que tienen que ir a Jerusalén, o que tienen que traer un pedacito de la tierra de Jerusalén, o agua de Jerusalén, o aceite bendecido allá en Jerusalén, y que de esa manera vamos a ser salvos. No hay ninguna manera, no necesito ninguna práctica de ninguna religión, ni de la religión judía para ser salvos. Digo esto porque esto está ocurriendo en la iglesia de hoy, en el día de hoy. Y las cosas del pueblo judío son muy hermosas, muy bonitas. Y las tradiciones judías son muy lindas. Y Jesús era judío. Sin embargo, yo no necesito nada de eso. Jesús me puso en el mismo lugar de un judío. Tengo los mismos derechos. No necesito hacerme nada. No menosprecio a nadie. Pero yo, de ahí donde soy un gentil, un pecador, sin ninguna tradición religiosa, Dios me saca por su gracia y no necesito nada más para ser salvo. Amén. Para que también te defiendas, porque a veces hay gente que te quiere poner un yugo que ni ellos han podido llevar. Que no es necesario obedecer la ley para ser salvo. Y que la razón principal de ser salvos por gracia es que no podíamos serlo por el cumplimiento de la ley. La razón por que Jesús tuvo que venir es porque el pueblo de Dios era incapaz de cumplir la ley. Entonces el Señor no le pidió eso al pueblo judío, lo libró
entonces no nos va a cargar a nosotros con esa imposición. Guardamos la ley, no ofendemos la ley porque somos salvos, no para ser salvos. Guardamos y vivimos un nivel superior al de la ley porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Cuando hablamos aquí de la importancia de hablar en lenguas, cuando hablamos de la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo, es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y me lleva a un nivel superior, donde las cosas de la ley son lo mínimo que podemos hacer, porque somos llamados a una vida mucho más alta que el de la ley. Amén. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Ahora hay mucho que hay que hacer porque somos salvos. El punto que estoy hablando aquí es que estas no son puertas para salvación, para que nosotros no estemos predicando un mensaje combinado. No, nuestro mensaje es un mensaje de la gracia de Dios. Amén. Amén. Que no podemos, este sería el cuarto punto, que no podemos imponer reglas a otros que ni siquiera nosotros mismos podemos sobrellevar. No se trata de eso. Se trata más bien de que el Señor te dice: yo quiero llevar tus cargas. Ten fe en mí que yo voy a llevar tus cargas. Un joven me decía en Costa Rica, un joven, yo era el presidente de los jóvenes, imagina, el otro milenio era. Y yo era el presidente de los jóvenes allá. Y un joven me decía: hermano Gerardo, estoy tan cansado de ser cristiano. Dice: yo siento que ser cristiano es como llevar una carga, como un bloque, decía él. Un bloque de una cuadra en mi espalda. Y alguna gente cree que ser cristiano es llevar esta carga y dice: ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Cuando ser cristiano es despojarse de todas esas cargas y descansar en el Señor. Y descansar. Confiar en Él. Estamos aquí porque Él me amó, porque Él dio su vida por mí. Y que yo no tengo que andar imponiéndole cargas a nadie ni tratar de ponérmelas a mí. Ser cristiano significa ser libres del pecado, de la muerte, de la ley. Somos libres para vivir una vida nueva en el Señor. Ser cristiano no es imponer reglas. No se trata de reglas, se trata de una ley de liberación de la vida. Tengo la vida del Espíritu de Dios. Amén. Alguna gente dice, hablaba un día de estos con una persona que quiere ser pastor. Y le preguntábamos: ¿cuál es tu principal problema? Y él decía: el carácter. ¿Cuántos tienen problemas con el carácter? Y es que nosotros estamos tratando de enseñarle a nuestro carácter que se haga cristiano, ¿no? Estamos tratando de domar al viejo hombre y le decimos: pórtate bien, recuerda tu testimonio. Eso es lo que la ley hacía. La gracia dice: respira, toma mi espíritu y vive. Y vive. Crece en mí. Antes que eso dice: si quieres seguirme a mí, muérete. Muérete. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es un lugar de muerte, muere cada día y sígueme. No trate de domar a ese viejo hombre. Entrégueselo a Jesús. Muere. Ríndete para que empieces una vida de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No es una persona que está luchando.
qué ganas tengo de fumar, qué ganas tengo de tomar, qué ganas tengo de pecar. No, es una persona que tiene deseos de crecer en su relación con Dios y de morir, y que hace morir estas cosas. No se trata de reglas, se trata de vida. Vida. La ley más o menos es esto: pórtate bien y vas a ser salvo. La gracia es vive y serás salvo. Vive, recibe la vida. Por eso es tan importante cuando hablamos en lenguas, por ejemplo. ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Porque no es una regla. No es como si voy a hablar en lenguas para portarme bien. No, hablar en lenguas es como una inyección de vida para tener nuevas fuerzas en este nuevo ser que somos. Amén. No trate de imponer reglas, mejor viva. No viva bajo reglas, mejor viva bajo el poder del Espíritu Santo. Ríndase al Señor. La quinta cosa, no tenemos necesidad de volver a discutir estos asuntos que ya fueron discutidos y aclarados hace miles de años. ¿Por qué yo voy a volver a discutir algo que se aclaró hace 2000 años? Mejor tomo la experiencia de ellos y digo, estoy libre, ¿para qué voy a preocuparme por eso? Y voy a vivir la vida del Señor y no voy a aceptar acusaciones del enemigo ni de nadie, porque yo soy hijo de Dios. Retomando el primer punto que dijimos antes, que antes de tratar de ser obedientes a la ley, tratemos de crecer en la gracia. El apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que nosotros debemos de añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la paciencia afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estamos edificando una vida donde estamos añadiendo de las cosas que el Espíritu Santo nos ha dado. Este texto dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas ya. Ahora tengo que tomarlas por la fe y aplicarlas a mi vida. En lugar de estarle diciendo al viejo hombre que se porte bien, haga que el viejo hombre se muere y trabaje usted con toda diligencia en formar esta nueva criatura en usted. Deje que Cristo crezca en usted. Amén. Y esto ocurre por gracia. Esta es la gracia de Dios para que seamos mejores personas. Otro punto más es que todas las demandas de la ley son satisfechas en la cruz por Jesús, que tomó nuestro lugar. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él pagó todas las demandas de la ley. Ya está hecho. Y nos ha hecho nosotros libres para que vivamos de la gracia. Déjeme decirle algo más. La gracia solo funciona con los culpables. Déjeme decirle esto. La gracia de Dios solo funciona con las personas que reconocen que son culpables. La gracia de Dios no es para los que se portan bien. Alguien que dice, me porté bien, cumplí la ley, no hay gracia. La gracia de Dios es para los débiles, para los fracasados, para los que reconocen que aunque traten con todas sus fuerzas no pueden y que necesitan el poder de Dios. Amén. Son para las personas que tienen misericordia también de los demás. No hay gracia para alguien que anda con un látigo golpeando a otros. La gracia funciona solo para los que mueren. No hay resurrección para alguien a menos de que muera. Todo el poder de que Jesús recibió cuando resucitó, no lo había podido recibir si no resucita. Nosotros tenemos que morir al pecado para nacer de nuevo y ahora recibir esta gracia. Tenemos que morir a la ley. No estamos tratando de convencer a Dios. Sí, Señor, por favor, permítame ser salvo. No.
Yo acepto que soy salvo sin merecerlo. Cuando tú piensas que lo mereces, ya no es por gracia. Cuando tú crees que tú hiciste algo que Dios debe de pagarte, ya no es por gracia. La gracia es que tú no lo mereces. Amén. Lo único que hay que hacer es ser un culpable arrepentido. La única verdad que necesitamos para ser santos es ser pecadores. Y renunciar a eso y aceptar esta gracia de Dios que nos acepta como pecadores. El Señor no nos dice, límpiate para hablar contigo. Él nos toma sucios y nos limpia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Salvos por gracia. Una cosa hermosa es que la gracia de Dios puede ser multiplicada. Y nosotros como iglesia podemos pedirle a Dios, multiplique esta gracia. Líbranos del legalismo, líbranos de esas discusiones, líbranos de atacar a otra persona, de ofender, de pensar mal de los demás. Líbrame de eso, Señor, y dame la gracia que tú me diste. Permíteme usarla con otros. La gracia es para dar lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido de gracia, ahora lo debemos de dar. Amén. Y quizás esto nos puede ayudar en nuestras peticiones, porque a veces pensamos que no recibimos las cosas de Dios porque somos malos. Hay gente que dice, no, es que yo creo que yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo porque no soy bueno. Lo único que Dios necesita es que tú te arrepientas, pero Él no espera que tú seas bueno. Él es el bueno y nosotros lo necesitamos a Él. Amén. Señor, yo vengo a ti con todas estas necesidades y yo quiero ser lleno de ti y no lo merezco. Pero por favor, déjame entrar por tu gracia. Dice que nosotros tenemos entrada a esta gracia por la fe y que estamos firmes en esta gracia. Pablo defendió este punto desde el principio. Yo soy muy apasionado para defender esto también. Somos salvos por gracia. Amén. Ahora somos salvos, tenemos que trabajar en esta gracia. Amén. Pero quisiera que oráramos en esa gracia. Señor, no lo merezco, pero lo necesito. No lo he ganado, pero yo sé que tú me lo quieres dar. No estoy preparado, nunca estamos preparados, pero tú sabes lo que yo necesito. Por favor, ayúdame. Y si el enemigo te dice, eres culpable, usted diga, sí, eso es lo único que necesito para reconocer que necesito la gracia de Dios. No, este no es un sitio para campeones, gente perfecta que cumplió toda la ley, no. Es para personas que venimos y le decimos, Señor, aún hoy necesito de tu gracia. Y lo que recibo de ti como parte de esta salvación es por gracia. Amén. Y si usted necesita una experiencia espiritual, hablar en lenguas o algo, no deje que nadie lo acuse. Usted dele libertad a Dios. Amén. Padre, aquí estamos en esta noche. El lugar que tú amas más es tu iglesia, es tu pueblo. Al igual que a tu pueblo en el Antiguo Testamento, tú nos amas como la niña de tus ojos. Y estamos aquí porque tú nos amaste a nosotros primero. Por favor, Señor, escúchanos hoy. Escúchanos hoy y ayúdanos. Mientras oramos, yo quisiera saber si hay alguna persona aquí que necesita empezar esta historia de la fe y decir, yo
quiero confiar en el Señor, quiero rendir mi vida a Él para que Él sea el Señor de mi vida. No lo he hecho antes y quiero rendirme al Señor. Si hay alguien que necesita hacer eso y quiere expresarlo levantando su mano para que